Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches a todos. Hoy también tenemos un entrevistado de lujo, un hombre realmente de la cultura, así que, y escritor. Pero no solo escritor, sino que ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, actualmente socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, autor de numerosos libros e inclusive en algunas ocasiones últimamente algún artículo de quien les habla y algún artículo de nuestro entrevistado de hoy salen en el mismo diario, estamos publicando mucho en todo el país. Me refiero al doctor Jorge Giorno, que además desde hace un par de meses es director general de Asuntos Federales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mejor que un expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, un escritor, un hombre de la cultura, comprometido no solo con el país, sino con todo lo que es la cultura de Occidente, para esta noche, hasta medianoche en punto, dialogar con él, conocer sus pensamientos, sus reflexiones, que nos actualice. Buenas noches, Jorge, bienvenido a Sendero de Escritores. Buenas noches, Antonio, muchísimas gracias por la invitación y especialmente por la presentación, la verdad que llena de elogios, muchísimas gracias. Sí, pero voy a repetir lo que suelen decirme. Me ha pasado con algunos que, amigos nuestros, escritores también, alguien que me dijo vez pasada, mirá, yo no soy individualista, además, entonces no digas todo eso. Y yo le dije, algo de lo que dije mentí, porque lo voy a volver a repetir. Yo tengo necesidad de decir la verdad. Algunos se han enojado, lo decía la vez pasada, el martes pasado, con otras personas, porque, por ejemplo, me han mandado algún libro, quiero tu comentario crítico, y he dicho, mire, no es si me gusta o no me gusta, son engaños de la conciencia. Mi análisis racional, reflexivo de este libro es que esto no va por esto, por lo otro, se enojan. Pero lo lamento, la única tranquilidad que tengo es que lo que digo lo puedo fundamentar. Y todo lo que dije sobre vos recién lo fundamento, y ahora los oyentes y los televidentes se van a dar cuenta cuando te escuchen los que no te conocen. Gracias. Y contame primero del último libro que publicaste. Sí, la verdad que es un verdadero desafío, lo llamamos el desafío de las ciudades en acción. Tiene que ver con un proceso que se está dando en este momento de fortalecimiento de los centros urbanos en todo el mundo y el inicio de un cambio de estructuras políticas, económicas y sociales en la humanidad. Estamos viviendo, nos toca transitar como generaciones este momento histórico y me pareció bien plasmarlo en un libro y contar cuáles eran las proyecciones que nosotros vemos hacia los próximos años, lo que es el devenir de los acontecimientos de la humanidad. Es importante poder tratar de sembrar caminos, es la diferencia que hay entre aquellos que relatan lo que sucedió y aquellos que nos animamos a decir lo que va a venir. Y nosotros lo que hacemos es eso. Cuando digo nosotros es porque he contado con la colaboración en este libro de dos amigos míos, Cristian Isernia y Francisco Silva. Francisco Silva, además, un hermano de la vida, una persona que me acompaña desde hace más de 50 años caminando juntos, lo que ha sido el transitar las letras y al mismo tiempo la política, que la hacemos con mucha pasión y con mucha vehemencia. A mí me parece importantísimo subrayar esto que señalaste, porque estamos muy acostumbrados, forma parte de la cultura nuestra, señalar errores y esto, pero el tema es, ya estamos metidos en una verdadera bisagra, y no hablo de Argentina, hablo de todo Occidente, el Oriente occidentalizado, una verdadera bisagra de un mundo nuevo,
Y si nosotros no nos concentramos en ese mundo, no que va a venir, que ya está aquí con nosotros, vamos a cerrar el rumbo completamente, porque vamos a pretender seguir haciendo cosas como hacíamos antes. Me ocurre en las conferencias, demás, donde alguien dice, bueno, pero si yo durante tanto tiempo hice esto y ahora no me funciona, es que el universo cambió y el mundo también. ¿Cómo lo ves? Sí, el cambio es muy fuerte. Tiene que ver con algo que en la humanidad sucedió ya hace 600 años. Uh-huh. El impacto que tuvo hace 600 años el invento de Gutenberg con la imprenta de tipos móviles que globalizó el conocimiento y las comunicaciones en el mundo de la época, es similar al que hoy se está produciendo con la aparición del Internet, la inteligencia artificial y todo lo que vemos que va interrumpiendo en nuestra vida cotidiana. Y al mismo tiempo esto provocó hace 600 años la migración del campo a las ciudades, o sea, los siervos abandonaron a los señores feudales y se fueron a vivir a los burgos buscando las nuevas formas de trabajo. Hoy está sucediendo lo mismo, un proceso migratorio similar donde la gente se mueve hacia los centros urbanos buscando confort y las nuevas formas de trabajo. Hace 600 años el impacto de estos dos procesos tuvieron que ver con la caída del sistema feudal y la aparición de un nuevo sistema político, económico y social. 600 años después, a nosotros nos toca protagonizar un momento histórico similar. La aparición del Internet y el proceso migratorio están provocando un cambio a nivel mundial en las estructuras políticas, económicas y sociales. Estaba pensando, la imprenta de Gutenberg hace 600 años y relativamente poco después, esto que estamos hablando de los cambios, y también el descubrimiento oficial de América, ¿no? 1492. Yo encuentro entramado una cosa con la otra, la necesidad de expansión. Y en este momento, vos describís esto y yo estoy pensando en dos elementos sobre los que te quiero consultar. Uno, 1492, el descubrimiento oficial de América, que cada capitán tenía su mapa oculto, secreto. Ahora estamos hablando de la conquista del espacio, no ya por los gobiernos, sino por empresas privadas. SpaceX de Elon Musk está hablando de hacer colonias en Marte. No viajes humanos, no, instalar colonias. Y por otro lado, otra de las empresas de Elon Musk, Neuralink, yo publiqué algún artículo a fines de enero de este año, diciendo este día, 26 de enero de 2024, va a quedar en la historia de la humanidad porque se ha implantado el primer, vamos a llamarlo microchip, pero es mucho más importante que eso, en el cerebro de una persona, un microchip del tamaño de un cabello humano, pero que permite la comunicación inalámbrica. Nosotros estamos acá, necesitamos un dato, lo pensamos, nos comunicamos a Internet, sacamos el dato de algo que nunca habíamos estudiado y lo decimos al aire. Digo, estas dos cosas, la conquista del espacio por empresas privadas, la aparición del microchip que me permite estar conectado con Internet, con el mundo, pero sin alambre ninguno, inalámbrico. Esto va a ser un cambio cultural enorme. Es un cambio de era, Antonio. Tenemos que ser conscientes que también nos toca a nosotros presenciar el cambio de era. Vamos a la era espacial, la conquista del universo, el conocer otros mundos. No solo en lo que estás planteando de Marte con los proyectos de Elon Musk, también se está planteando colocar humanos en la Luna en el corto plazo. Sí. Y también se está estudiando la forma de extraer minerales de los distintos cometas que pasan cerca, de los asteroides que pasan cerca de la Tierra. Pensar en ese tipo de cosas y ver cómo pueden impactar en el desarrollo de la humanidad nos anima a pensar que estamos trascendiendo las fronteras de la Tierra y que la humanidad en ese sentido tiene un futuro próspero. Ahora, la pregunta que suelo escuchar es la de, bueno, pero todo esto la gente común normal, digamos, lo rebasa. ¿Qué hace la persona común normal frente a esto
que es un cambio prácticamente cotidiano. Te despertás cada mañana y a ver qué novedades hay hoy. Sí, en realidad impacta directamente y muchas veces no nos damos cuenta. Uh-huh. Lo mismo que sucedió cuando se produjeron las misiones Apolo y el hombre llegó a la Luna, la mayoría de las tecnologías que tuvieron que pensarse para poder trabajar en estado de ingravidez en el espacio, después se pudieron utilizar en la Tierra en temas cotidianos que nosotros ni nos dimos cuenta que estaban relacionados con esos inventos que se habían generado para llegar a la Luna. Incluido desde las lapiceras que cuando las damos vuelta podemos escribir y la tinta no se nos cae. Uh-huh. Bueno, que estaba preparado para poder escribir en la ingravidez. Eso lo estamos utilizando todos los días sin darnos cuenta que tiene que ver con este proceso de investigación. Esta apertura que se ha hecho a la actividad privada y en la inversión que hacen los gobiernos en los viajes espaciales está provocando la aparición de un montón de tecnologías nuevas que nosotros cotidianamente vamos a ver cómo nos van impactando en nuestra vida. Y muchas de ellas sin darnos cuenta, son procesos que son subterráneos, no nos damos cuenta, pero que impactan directamente. Por eso yo siempre hablo de un futuro venturoso. Claro. Porque no solo estamos descubriendo cosas nuevas, sino que además estamos solucionando problemas graves de la humanidad a través de estos procesos de investigación. Esto que decís es importantísimo, porque en general hay una predisposición negativa, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esto? ¿A dónde iremos a parar? Y vos estás diciendo, señores, atención, esto es un futuro venturoso, todo esto nos suma a una mejor calidad de vida. ¿Estás diciendo eso? Yo creo que la humanidad por naturaleza y ya por conciencia de subsistencia trabaja en ese sentido. Uh-huh. Nosotros hemos podido incorporar en nuestras generaciones y en las que van a venir ese concepto de necesidad de proteger el planeta. Uh-huh. Y de buscar caminos que solucionen los problemas de contaminación, los problemas de deterioro del hábitat. Y todo ello tiene que ver también con el proceso de concentración urbana, esta forma que estamos entendiendo de vivir en ciudades, en el compromiso que ya tiene 50 años en Europa y que nosotros estamos asumiendo en las ciudades del Nuevo Mundo, de transformar en sustentables nuestras ciudades, de proteger nuestro ambiente. Creo que la conciencia ya es colectiva, ya no hay marcha atrás en esto. Puede haber oyentes y televidentes que digan, ¿qué es este término que se usa tanto ahora, sustentable? ¿Qué es una ciudad sustentable? ¿Qué diferencia tiene con la ciudad de Buenos Aires del año 2010? La diferencia es que justamente protegemos el medio ambiente, que la acción del hombre, el hecho del proceso de concentración, el hecho de que cada vez viva más gente en los centros urbanos, uh-huh, no provoque un deterioro del hábitat, sino que esté balanceado la incorporación de la gente con medidas que protejan el ambiente. Y de esa manera, por ejemplo, lo que significa la economía circular, donde antes, a principios de siglo, un fabricante decidía fabricar un producto y no se preocupaba más que con el hecho de sacarlo a la venta. Claro. Hoy se está trabajando en el concepto de economía circular, es decir, que el fabricante piense cuando la gente usa su producto qué hace con el desperdicio. Si ese desperdicio se puede reutilizar, cómo se reutiliza, en qué lugar lo podemos volver a colocar, en qué materia prima se puede volver a insertar y cómo se puede transformar en un nuevo producto. Si nosotros ese proceso lo protegemos, entonces lo que nos damos cuenta es que fabricar un producto no provoca contaminación y se transforma en un sinfín en un proceso virtuoso. Claro, tiene un poder multiplicador eso que estás contando. Totalmente, porque utilizando la misma materia prima vamos generando siempre trabajo. Y esta es la forma de trabajar en los nuevos centros urbanos. Leí algo que en relación a esto de ciudad sustentable, hablan de ciudad de los 10 minutos. ¿Qué es eso? Es que uno pueda tener a 10 minutos de su domicilio cubiertas todas las posibilidades, es decir, trabajo, educación, esparcimiento, a no más de 10 o 15 minutos de nuestros domicilios. La ciudad de Buenos Aires tuvo un avance muy grande en esto hace 3 años cuando votó
la legislatura el nuevo Código de Planeamiento Urbano. ¿Por qué? Porque se eliminaron los distritos en la ciudad de Buenos Aires, es decir, aquellos lugares donde solo se podía poner vivienda y uno quedaba aislado de los comercios o del esparcimiento, o por el otro lado distritos donde solo se podían poner comercios y no se podía realizar otras actividades. En la ciudad de Buenos Aires se avanzó al sistema de usos múltiples. En toda la ciudad de Buenos Aires se pueden colocar comercios, puede haber vivienda, puede haber depósitos, puede haber industria no contaminante, dependiendo del tipo de industria. En algunas zonas están más permitidas y en otras no, pero hay usos múltiples en todos lados. Lo que se busca es justamente que la gente pueda desarrollar sus actividades a 10 o 15 minutos de su domicilio. Eso ha provocado en la ciudad de Buenos Aires que empiecen a aparecer en estos últimos años, todo lo hemos visto el impacto, pequeños comercios, restaurantes, bares en esquinas que nosotros decíamos, ¿y cómo acaban a abrir un bar si no es una esquina comercial? Y sin embargo, en el medio de un barrio residencial surgía un barcito que además terminaba trabajando muy bien porque la gente iba caminando, volvía caminando a su casa, invitaba gente, o sea, se ha transformado la vida social de una manera distinta y positiva. Ese es el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Ahora que lo estás diciendo, digo, en el campo de la cultura eso impacta mucho porque acabo de pensar en las caminatas barriales que yo hago, algo de un barrio que conozco bien y que hasta hace un tiempo hubiera sido impensable. En el barrio de Villa Devoto se ha instalado un teatro y el teatro está funcionando muy bien, a sala llena, en un barrio donde uno decía es una zona residencial, aquí la gente quiere ir al centro, no pasa esto que vos decís, pero impensable, está funcionando muy muy bien ese teatro en Villa Devoto y me hace acordar un poco una especie de regreso a otros tiempos, porque medio siglo atrás y antes en los barrios había cines, estoy recordando el cine Devoto, el cine Aconcagua, que se pueda volver a esto es muy importante porque además genera en el campo de la cultura mucho trabajo, es una apertura laboral importante. Sí, claro, bueno, los cineteatros eran en su momento. Claro. Pero sí, tiene que ser así. Nosotros lo que estamos fomentando es eso en la ciudad de Buenos Aires y además es un modelo. La ciudad de Buenos Aires se ha transformado en un modelo a nivel mundial, porque y más en nuestro país. Piense que en la ciudad de Buenos Aires, en el país en este momento, el 90% de la población vive en centros urbanos. El 90%. El 90%. Pero el único centro urbano del país, que es 100% urbano, es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Acá nosotros no podemos criar ningún animal, no podemos plantar absolutamente nada y no podemos extraer ningún mineral. Si en nuestra ciudad no prestamos servicios o no comerciamos algún bien, no tenemos forma de ganarnos la vida. Entonces es un modelo ideal para poder desarrollar los principios de economía urbana y lo que es la industria del ocio. Eso es lo que va a generar empleo en los próximos años y en lo que significa la reconstrucción del sistema laboral en el mundo. Y eso se tiene que hacer en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires lo debe hacer por una cuestión de subsistencia de sus propios habitantes. Con este fenómeno, además, de que cada vez más gente decide venir a vivir con nosotros. Con lo cual lo que hay es más mercado para estas actividades. Y esto genera más trabajo y entramos en la espiral virtuosa de crecimiento. Vamos a hacer la primera pausa y seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Continuamos dialogando rumbo a medianoche en punto con el doctor Jorge Giorno. Estaba recordando, estábamos hablando de viajes espaciales y estaba recordando, sábado que viene es 20 de julio, se cumple un nuevo aniversario de la llegada de Armstrong y Aldrin a caminar en la Luna, Collins que quedó esperando ahí en órbita del Apolo 11. ¿Y qué reflexiones te genera esto? Porque lo hemos vivido, no ocurrió en la época de Tutankamón, y fíjate de lo que estamos hablando ahora. Cuando hablamos de cambio de era, creo que el hombre al llegar a la Luna lo que provocó es eso, un cambio de era. Uh-huh. Es como dijo en ese momento Armstrong, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Correcto. Y eso es así. Ahí se inició un proceso que por supuesto ha tenido las interrupciones, los problemas lógicos de la investigación y de tener que pasar a un medio tremendamente hostil como es el espacio, sí, ¿no? Sí. Pero el hombre lo está venciendo y esa es la ventaja. Entonces tenemos que pensar en eso. Pensemos que con los telescopios que se han montado hoy en el espacio se han logrado descubrir planetas similares a la Tierra en otros sistemas solares, donde ya no pensamos si existen o no existen, sino que estamos pensando en cómo llegar. Correcto. Cómo vencer este problema de las distancias. Y yo digo siempre, ¿no? Es la misma discusión que se daban hace muchísimos años cuando no existían los aviones, cuando los barcos eran muy precarios, cuando no había automóviles, cuando no había nada de esto, ir de un lugar al otro del planeta a veces era impensado. Y los que se animaban se despedían de sus familiares como si nunca más lo fueran a ver. Creo que hoy a escala espacial estamos viviendo un proceso similar al que vivieron nuestros antepasados ante esa situación que fue vencida por el desarrollo de la humanidad, por el pensamiento del ser humano. Y ahí, una vez más, entra en relación la escritura, porque fíjate, desde Cyrano de Bergerac, cuando escribe hace siglos Viaje a la Luna, Jonathan Swift, que habla de viajar a Marte y de una manera que nunca se termina de explicar cómo él tenía este conocimiento, habla de que Marte tiene 2 satélites alrededor, que además uno gira en sentido retrógrado, y eso recién fue descubierto por el astrónomo Asaph Hall a finales del siglo XIX, pero Jonathan Swift lo escribió 200 años antes. ¿De dónde sale eso? Y por supuesto, Julio Verne. Cómo todo lo que la humanidad imagina, en este caso a través de sus escritores, termina ocurriendo, termina concretándose. Y bueno, porque se animan a pensar el futuro. Sí. Yo creo que eso es así, es una cuestión de probabilidades. Han pensado muchas cosas y algunas por supuesto que se van a dar. Si todas las escribimos, una se da seguro. Entonces, lo que hay que animarse es a pensar el futuro, es lo que decía yo. Nosotros podemos vivir toda la vida mirando para atrás, escribiendo sobre el pasado, analizando. Sí, hay que estudiarlo, perfecto, pero también hay que darle una cuota de nuestro tiempo a pensar el futuro. Y cuando uno piensa el futuro es como una partida de ajedrez. Cuanto más posibilidades de combinaciones podemos pensar de nuestras jugadas, pensando también en lo que haría el otro, más posibilidades tenemos que ganar. Y cuando uno escribe una obra de ciencia ficción, lo que hace es eso, es elegir un camino de una partida de ajedrez. Y si se da, hay un triunfo. Julio Verne triunfó. Méliès, un gran cineasta francés, con su Viaje a la Luna, también fue un precursor a principios de siglo. Y tenemos que entender que ellos lo que pensaban era un camino, una probabilidad, y se dio. Sí, pero vos estás agregando un valor muy importante, que es pensar diferente, porque cuando uno piensa hacia atrás, hasta venimos escuchando, bueno, el poeta dijo, como nuestro parecer, todo tiempo pasado fue mejor. Y aprendimos esos poemas allá en los tiempos de la escuela secundaria, no sé cómo será hoy, y nadie nos hizo subrayar cómo a nuestro parecer. El poeta no está diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, dice que a nuestro parecer es un engaño de mi conciencia. Estuvo sentado aquí hace un mes Roberto Alifano. Como conocés, él
se titula El amanuense de Jorge Luis Borges, se conocieron tanto. Y hablábamos de esto, de todo tiempo pasado fue mejor. No, esto es un engaño de la conciencia, un engaño que se hace uno mismo para autojustificar el fracaso en el que uno está en todo caso, porque de lo contrario el pensamiento es el que vos decís, a mi juicio, es miremos para adelante, qué nuevo horizonte hay, preparémonos para ese horizonte. Y Alifano dijo algo tan importante que los que nos escucharon lo recuerdan, para los que no, lo repito. Dijo, si Borges viviera hoy, la medicina actual hacía que no estuviera ciego. Es decir, Borges tuvo esa ceguera, que la explicó acá muy bien Alifano, porque en esa época la medicina no había avanzado lo que ha avanzado ahora. Entonces, ¿cómo que todo tiempo pasado fue mejor? Es un engaño de la conciencia. El tiempo mejor, a ver si coincidimos, el tiempo mejor es el que todavía no ha venido. Pero por supuesto, es el que está por venir. Pero es así. Es como cuando uno decide viajar. Creo que a todos nos ha dado esa sensación de que el viaje de ida es más largo que el viaje de vuelta. Uh-huh. Uno dice, pero ¿cómo ya volví? Porque cuando uno vuelve ya conoce cuál es el camino. El camino más interesante es ese que no conoces, que emprendés. Y yo creo que pensar en ciencia ficción y es eso, pensar en el futuro, es eso, desarrollar nuestros pensamientos hacia adelante nos despierta esa pasión de lo desconocido. Y que parece inalcanzable, pero hay que pensarlo, aunque sea inalcanzable. Hay principios muy importantes que tienen que ver con pensar el futuro y con pensar, como digo yo, estas probabilidades de cómo pueden suceder las cosas. Sigo hablando de escritores, en este caso de guionistas. Yo pienso en quienes hicieron los guiones de esa serie televisiva que algunos veíamos en blanco y negro porque no había televisión en color todavía, Viaje a las Estrellas. Y uno miraba al señor Spock, al comandante, a todos, el capitán Kirk, y uno decía, che, pero mirá ese aparatito que tienen en la mano, comuníqueme, páseme, qué maravilla. Y hoy nosotros tenemos un celular que entra en la mano, pero que no es un celular, porque tengo internet, tengo mi correo electrónico, tengo Twitter, tengo Instagram, hago una videollamada a costo cero, estando yo en la ciudad de Buenos Aires y mi interlocutor en Madrid. Vos, yo y unos cuantos más recordamos la época en que nuestros padres querían hacer una llamada a Mar del Plata para reservar el hotel para las vacaciones. Había que marcar 0, larga distancia, te decía la operadora 3 horas, 4, y estamos hablando de ir a 400 kilómetros, y la llamada a larga distancia era carísima. Fíjate vos, y todo en nuestra vida, lo hemos visto nosotros. Pero por supuesto, pero no solo a nosotros nos cuesta entenderlo. Es lindo leer la historia de los últimos años de la empresa Kodak. A ver, ¿Por sí. qué? Porque ellos en un momento determinado, cuando se dio el proceso de digitalización de las imágenes, cuando empezó la primera máquina, a aparecer la primera máquina de sacar fotos que digitalizaba directamente en un disquete y uno después podía ver la imagen en una computadora. No necesitamos la película. No se necesitaba más la película. Kodak tardó en entender eso y casi quiebra. Porque no había desmontado su sistema de procesamiento de películas para saltar al mercado digital. Llegaron tarde, ¿me explico? Y casi quiebran por esta mala decisión, porque no vieron esa beta de futuro que se iba dando, en lo que se abría, y otras empresas sí lo hicieron. Fíjense que si a ese nivel no se alcanzan a percibir el impacto de estas nuevas tecnologías de la investigación, se imaginan lo que es en nuestro caso particular, cada uno de nosotros tomando nuestras decisiones. Sí. Como vos decías, es fabuloso estar en el momento en donde hemos podido meter la cámara de sacar fotos, la computadora, el teléfono, todo en un aparatito chiquito que tenemos en la mano y que está conectado en forma inalámbrica. Para todos nosotros era impensado, pero tenemos que empezar a pensar ahora cómo van a venir los implantes, lo que vos decías. Lo más probable es que podamos tener
un teléfono marcado en nuestra mano y que podamos tocarnos para poder hablar por teléfono y que sea directamente a nuestro oído. Tenemos que empezar a pensar esas posibilidades porque es el futuro hacia el que vamos. Yo creo que el ser humano no tiene límites en cuanto a la forma de crecer. Todos sabemos cuánto se usa de nuestra capacidad cerebral y cuánto no se utiliza. Bueno, si nosotros tenemos la capacidad de ir desarrollando eso, hay muchos años por delante que la humanidad va a tener para poder crecer en su intelectualidad. Vuelvo a los escritores, me hiciste acordar una frase de Paul Éluard, uno de los poetas, escritores surrealistas de mediados del siglo pasado, y él tiene una frase que siempre me viene a la mente: no hay límites de dimensión para quien está dispuesto a crecer. Dicho por un surrealista, creo que en 1950, no hay límites de dimensión para quien está dispuesto a crecer. Lo que el humano imagina lo puede llevar a la práctica. Es más, podemos decir que una vez que lo imaginé ya está, en algún lugar está, no estará acá concreto, pero yo lo imaginé, ahora hacerlo. Pero me dejaste pensando en el ejemplo de Kodak, cuando dijiste, como no se pudo ayornar, modificar, actualizar a tiempo, prácticamente quebró. Bueno, también puedo decir individualmente, el humano que no esté pudiendo actualizarse, ayornarse, ponerse al día con hoy, porque ya hoy es el futuro, corre el riesgo de quebrar como persona. Claro, por supuesto, quedar fuera del sistema, transformarse en un viejo. Y te saqué un lindo tema. Un tema magnífico, porque y hemos tenido acá, bueno, en el otro programa que hago para Radio Cultura y para la Sociedad Argentina de Escritores, con fines del conocimiento, tuve una entrevista también, así estuvimos una hora, así como hablamos nosotros, con el doctor Alberto Cormillot, también escritor, socio de SADE. Cormillot, si no recuerdo mal, tiene 86 años, si no tiene 84, está ahí. Y hablábamos de esto precisamente. ¿Qué es la vejez? La vejez no hay que confundir, porque nosotros venimos de una época donde había una confusión, no una confusión, era una realidad, entre la edad cronológica y la vejez psíquica. Vos, yo y tantos otros venimos de una época donde cuando éramos adolescentes, éramos niños, una persona que había pasado los 60 era casi un objeto descontinuado. Estaba para que cuide a los nietitos, para que vaya a darle maíz a las palomas en la plaza. Es más, había un sketch televisivo que tenía una audiencia bárbara en el programa La Tuerca, que eran los jubilados. 4 jubilados distintos, uno metalúrgico, otro de un banco, 4 jubilados, uno extranjero, otro, y los 4 estaban ahí chocheando, hablaban de cosas del pasado. Bueno, había una coincidencia entre la edad cronológica y la vejez. Eso hoy ya no existe. Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad psicológica. Y la vejez no es una cuestión cronológica, es psicológica. La persona, tal como señalaste, la persona, no, yo para qué voy a cambiar, yo ya me acostumbré así. Podrás tener 30 años, 40, 50, sos un viejo. Y te estás quedando fuera del sendero de tu vida, no estoy hablando de lo demás, de tu propia vida, porque quedas incomunicado. Levantás la vista, allá hay un nuevo horizonte, a ver, vamos para allá. Jorge, investiguemos cómo se da, ¿a quién le podemos preguntar? Sos joven, no importa si tenés 50, 60, 70, 80, 90 años cronológicos, pero esto requiere una programación psíquica, una manera de pensar. Vos sos el que se tiene que adueñar de su propia vida y decidir si vas a ser viejo o joven a la edad cronológica que sea. No, lo importante, como digo siempre, es tener expectativas. Un viejo político argentino me contó una vez, y él era muy grande,
y tenía muchos proyectos. Contá con nombre y apellido, yo conozco esa historia y es muy linda y hay que decir quién, porque muchos lo recuerdan, es valioso, no es una cosa anónima. Contalo bien. Estábamos en La Haya, en la asamblea de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, era uno de los... ¿En Suiza? En La Haya, no, en La Haya. En La Haya, la corte de La Haya, claro. Estábamos en La Haya y ahí había dos disertantes argentinos, uno era yo y el otro era Antonio Cafiero. Y charlando con él después informalmente me empezó a contar las cosas que él tenía pensado hacer para el futuro. Antonio Cafiero te contaba eso. Sí, Antonio Cafiero. Realmente tenía en ese momento, no sé, tendría 90 años, 88 años, tenía mucha edad. Sí. Y yo me asombré por la expectativa que tenía, por cómo miraba al futuro. Él te hablaba de un congreso al que iba a ir dentro de 2 o 3 años en Tokio, Japón, me acuerdo. Claro. Entonces, lo primero que él me dijo, cuando me vio mi cara de asombro, me dijo, usted está pensando en mi edad. Y yo le digo, sí, don Antonio, la verdad que lo admiro. Me dice, no me admire, yo le voy a contar algo y usted cuénteselo a mucha gente. Y bueno, vamos a aprovechar esta noche que nos está escuchando mucha gente. Y ahí es donde me dijo, usted piense siempre que el ser humano tiene la expectativa de vida de los proyectos que encarna. Uno se muere. Repetí eso. El ser humano tiene la expectativa de vida de los proyectos que encarna. Se muere cuando no tiene proyectos. Y hay mucha gente que se muere muy joven. Claro, cuando se quedó sin proyectos. Exactamente. Ya hice todo. Ya soy Exactamente. Estoy muerto en vida. Sí. Hacemos una nueva pausa, seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno. Más que reflexiones para esta noche. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno, vamos hacia medianoche en punto. Ahora, todos estos cambios tecnológicos que impactan en lo psicológico, en la salud física, en lo psicosocial, la ciudad de los 15 minutos, etc. ¿Cómo te parece a vos, cómo imaginás o deducís, porque sos un especialista en esto, que va a impactar en la cultura? En los escritores, en los dramaturgos, en los poetas, en los cineastas, en los artistas plásticos, ¿cómo impactará? No, yo creo que el proceso creativo es único. No creo que la máquina en algún momento pueda reemplazar este proceso, por lo menos por ahora. Con lo cual creo que cada vez vamos a ser más necesarios aquellos que nos animamos a relatar lo que ha sucedido, a contar lo que sucede y a imaginar el futuro. Porque los escritores lo que hacen es eso. Trabajamos en esas 3 instancias, ¿no? Y eso es muy importante, sí. Es muy importante. Nosotros nos cansamos de citar gente, ¿no? Lo has hecho hoy a lo largo del programa, sí. De citar escritores, porque todo lo que uno dice y hace y lo plasma en la escritura, sea lo que sea, puede ser la escritura en un libro, en un blog, queda y alguien en algún momento lo lee, alguien en algún momento lo encuentra. Y después existe ese proceso también personal de cada uno de los escritores, que es el hecho de no pasar desapercibidos por la historia. A nosotros nos gusta dejar nuestras ideas escritas, marcadas de alguna manera, porque tenemos esa ambición de que alguien, cuando ya no estemos, tome un periódico viejo, tome un libro, escuche una grabación y pueda saber qué es lo que sucedió en otro momento y quiénes fuimos. Que no fuimos solamente un número de aquellos que vivieron muchos años antes, sino que fuimos una persona con nombre y apellido que pudimos dejar un mensaje. Y creo que esa es la gran motivación que tiene el hecho de escribir, el hecho de poder plasmar nuestras ideas. Y después alimentar, como dije antes, lo que es la imaginación colectiva para que todos podamos caminar en un buen sentido. Nuevamente, con lo que dijiste,
vino a mi memoria un poema, antiguo poema español. Velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Velar se debe, algunos han adaptado y dicen vivir, pero en realidad velar es cuidar la vida. Velar se debe la vida, esta vida la tengo que cuidar, de tal suerte que viva quede en la muerte, es lo que vos estás señalando. Claro. Es la trascendencia. Sí, sí. Fíjate que quien señaló esto fue Jean-Paul Sartre. Sartre, en un reportaje que lo pueden buscar si les interesa, está en Google para encontrar este reportaje de Sartre, donde el periodista le dice a Jean-Paul Sartre, bueno, si él piensa que en el futuro será recordado como el filósofo del siglo XX, el filósofo de todo el planeta Tierra del siglo XX, Sartre le dice, no, como filósofo no, porque la filosofía va cambiando con el tiempo, con las culturas. No, yo la ambición que tengo sí es ser inmortal, pero a través de mi literatura, a través de mi dramaturgia. Es como señala, eso, no, como filósofo, no, lo que escribí, pero lo que escribí de ficción. Claro. Ese es el legado en el caso del escritor de ficción, por lo menos el caso de él, porque hoy en día todavía algunos seguimos leyendo y releyendo sus obras de filosofía, pero el deseo de Sartre era ser recordado como escritor, como autor de novelas y de dramaturgia. Sí, creo que eso fortalece y en los próximos años se va a fortalecer mucho más la tarea, la actividad de los escritores, ¿no? Es un proceso que, bueno, han existido siempre, desde los viejos juglares a la fecha. Es cierto. Y creo que además siempre han marcado, siempre ha habido escritores, poetas involucrados en todos los procesos históricos, ¿no? Es verdad eso. Entonces, es verdad. Claro, porque uno recuerda muchas veces a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a lo que fueron las barricadas francesas, y cada vez que nosotros tomamos algún hecho histórico importante, siempre hay involucrado algún escritor, algún artista. ¿Por qué? Porque son procesos que se disparan y siempre se necesitan intérpretes. Creo que eso es muy importante para la vida del ser humano, ¿no? Es poder animarnos a entender que la vida es, primero, lo que está al alcance de nuestros sentidos. Esencial. La vida de cada uno es lo que tiene al alcance de sus sentidos. El resto lo suponemos, lo imaginamos. Pero es lo que está al alcance de nuestros sentidos. Y después entender el pasado y el futuro, que el pasado ya fue y el futuro todavía no vino. Entonces ahí sí nos vamos a la poesía de Walt Whitman. Ajá. Cuando él sostiene el presente, ¿no? Y esto también... Vive el momento. Claro, vive el momento. Esto tiene que ver con algo que nosotros dos estamos hablando antes de empezar el programa, y que también lo escucho muy seguido, una manera de excusarse, de hacerse responsable de la propia vida, es decir, fue el destino. Que el destino es el resultado, a ver si coincidís, de las decisiones que yo tomé y de las que no tomé. No hay una fuerza previa, una cifra prefijada, alguien que me está manejando como si yo fuera un títere. El destino lo hago yo. Ese es el vivir el día que señala Walt Whitman. Es que es así, lo construimos día a día y somos nosotros mismos, nadie más, ¿eh? No hay nadie. En eso sí estamos solos. Esa es la verdadera soledad, cuando uno toma la decisión. Y lo dijiste bien, por acción o por omisión. Claro. Es decir, la que tomás y la que no tomás, Exacto. ¿no? Son las dos importantes. ¿Cuántas veces uno ha escuchado a alguien diciendo, sí, yo lo pensé, pero hasta que no se den las condiciones? Y yo adentro, en mí, no sé si decírselo o no decírselo, pero
¿Cómo cuando se den las condiciones? Quiere decir que tiene que venir, no sé, alguna mano del más allá, otro. Es decir, siempre la responsabilidad de tu propia vida en el otro, no. Hay una máxima que dice, esperar la perfección es la mejor excusa para no hacer. Claro, porque la única ambición que un ser humano no debe tener es la de infalible. Exacto. Crecemos gracias al ensayo y el error. Y a la corrección. Vuelvo a citar a Borges, esto lo dijo Roberto Alifano también, pero está publicado. Borges decía, uno lleva el original a la imprenta, al editor, para no seguir corrigiendo. Claro que sí. Y la vida también es eso. Bueno, nos equivocamos aquí, corrijamos acá, vamos allá. Y gracias a... Ahora, bien dijiste, no, a ver si me equivoco, voy a esperar a que me salga perfecto, es una excusa maravillosa para estar frustrado toda la vida. Claro que sí. Sí, para justificar el propio fracaso, ¿no? La impotencia frente a la vida. Por eso de vuelta hay que ser atrevido. Yo titulé mi libro, vos conocés, Atrévete a vivir en plenitud. La vida en plenitud es para atrevidos. Me equivoco, corrijo. Escritores y poetas se han despertado con sus problemas, sus dificultades, y gracias a eso han tenido la inspiración para escribir determinado poema, determinado cuento. Y cuando vos les decís, pero ¿qué es todo esto que has escrito? Y al final es mi propia vida. Hice de una supuesta dificultad una creación. La condición humana es esa. Pero claro, si me repito, no se puede. Vamos a hacer otra pausa y seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos hacia medianoche en punto, acá haciendo reflexiones, hablando sobre la creatividad, la poesía, la condición humana, el hacerse responsable. Vamos a analizar esto. Hacerse responsable parece, porque hay códigos externos que hacen que uno mire en la dirección equivocada, que responsable es que tenés que, en fin, hacerte cargo de alguna cosa pesada. No, responsable es aquel que tiene respuestas, dice el diccionario de la Academia Española. Claro que sí, es entenderte y sacar una conclusión y avanzar en consecuencia. ¿Qué haríamos, por lo menos algunos, los que estamos acá seguro, qué haríamos si cada mañana te levantás, no tenés problemas, dificultades, imprevistos para resolver? Tenés que tener. Muy aburrido. Pero tan aburrido que estaríamos vegetando. Mira, sin embargo, todo está dicho. La cosa es tener tiempo. Acá tenemos otra cuestión para hablar. Cómo el sistema ha ido sacándole al ser humano tiempo para sí mismo. Yo digo, nunca hemos tenido tantos estímulos externos como hoy en día, porque uno se despierta y agarra el celular, no para mirar en general qué mensajes llegaron o no llegaron, que eso es necesario, sino, bueno, a ver esta red social, la otra, aquí, allá, y acá me dice que si no me compro tal par de zapatillas, entonces ya estoy desactualizado. Claro, todo esto ha ido sacando tiempo. La gente te lo dice, no tengo tiempo durante el día. Y al no tener tiempo, no estás teniendo tiempo para lo más importante, que es para vos mismo. Pensar, razonar, reflexionar esta decisión que voy a tomar. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Es algo que yo necesito o es algo que me traen, me mandan de afuera? El perder, el no darse tiempo para uno mismo es el primer secreto del fracaso, me parece a mí.
Sí, por supuesto. Y después saber manejar la información, porque lo que nosotros recibimos en el celular, en la televisión, en los medios de comunicación es información. Sí. Pero nosotros tenemos que seleccionar qué información nos sirve para la toma de decisiones nuestra, qué información es esparcimiento y cuál se relaciona con el ocio. Son las tres cosas que... Repetilo despacito porque esto es muy importante. Que en toda la lluvia de información que nosotros recibimos durante todo el día, porque como bien lo dijiste, estamos expuestos desde el primer momento, desde que nos despertamos, uno prende el televisión, toma el celular, empieza a leer, tenemos que ser selectivos de qué es lo que elegimos ver. ¿Por qué? Porque tenemos el impacto de aquella información que nos sirve para nuestra toma de decisiones cotidianas, eso es información. Pero después tenemos lo que se relaciona con el ocio, o sea, con la gratificación solo de mirarla, y con la curiosidad, que eso es algo que es natural del ser humano. Claro. Muchas de las noticias que nosotros leemos en los distintos periódicos y en los blogs que van apareciendo, tienen que ver con que nos despertaron curiosidad. Si te fijas, ha cambiado la forma de titular los diarios. Los diarios ya no te bajan la información de mayor a menor. No dice, falleció tal persona, vamos a ver dónde fue y cuál fue su vida. Te empiezan diciendo, alguien importante falleció. Claro. Entonces vos, ¿qué es lo que haces? Ya hiciste clic para poder mirar. Eso es curiosidad. Claro. Eso es curiosidad. Entonces, tenemos que ser selectivos en ese sentido, para que no nos ocupe la mayor cantidad de tiempo, el esparcimiento y la curiosidad y menos tiempo de información. Busquemos la información que realmente nos es útil, pero también es una decisión personal de a qué se dedica uno. Una vez más, requiere pensamiento racional reflexivo, y para eso necesito tiempo. Yo decía, desde chicos nos han educado que el humano es a imagen y semejanza del Creador. Nadie nos dijo de Dios ni de Jehová, dijo del Creador. Si yo soy imagen y semejanza del Creador, lo que estamos designando ante todo en la condición humana es la capacidad creativa. Entonces, nada más alejado de un acto humano que decir no sé qué hacer. ¿Y qué voy a hacer? Soy creador, pero claro, la creación lleva tiempo. No hablo ya de la creación de un poema, de una escultura, de un arte pictórico. Hablo de crear mi propia vida. Por supuesto, de construirla, claro. Claro, y bueno, pero esas son las decisiones. Por eso te dice la imagen y la semejanza. No dice igual. No. Dice semejante, que no es lo mismo. Vayan a buscar en el diccionario, van a ver que no es lo mismo. Correcto. Tengo que hacerme cargo de eso, de construir mi propia vida. Exacto. ¿Cómo estás viendo en estos últimos minutos del programa que nos quedan? ¿Cómo estás viendo la situación de la literatura, de las editoriales aquí en la Argentina? No, creo que estamos... se está produciendo por fatalismo biológico un reemplazo de los actores. Hay muchos viejos editores que están desapareciendo del escenario y con ellos desaparecen sus empresas porque estaban montados en función de su desarrollo personal. Claro. Por el otro lado están apareciendo las nuevas formas de comunicación. Hoy tenemos una pelea muy fuerte de lo que significa el libro impreso con respecto al libro digital, y ahora la aparición dentro del libro digital lo que es los libros relatados, los libros audiolibros, los audiolibros, que también están despertando. Por un lado despiertan nuevas formas de trabajo para otros sectores. Los locutores están trabajando muchísimo en el tema de audiolibros, claro, pero también en el uso del audiolibro desaparece la idea de la lectura de la palabra escrita. Y estamos viviendo toda esa transformación. Lo que yo no creo es que tenga que transformarse en una discusión de cuál sirve y cuál no sirve, porque el día que zanjemos esa discusión va a aparecer una nueva forma, como la que decías vos, el cabello que te colocan dentro de la cabeza y el microchip que te hace entender sin necesidad de ver, oír ni nada por el estilo. Lo que sí tenemos que interpretar es cómo vamos utilizando cada una de estas tecnologías, como digo yo, ver qué proporción le damos a cada una de ellas.
Los periódicos mismos hoy están apareciendo, no solo el periódico, sino además uno puede hacer clic y alguien lee el diario. Uh-huh. Y está en cualquiera de los periódicos que uno pueda leer hoy, que se hace en Argentina, sí. Pero conviven las tres formas. Hoy están conviviendo la edición impresa, que la podemos comprar en el kiosco, la edición digital, que la vemos en el teléfono, y ahora el clic para el audiolibro, para poder que alguien nos relate lo que está escrito. Claro. Y creo que avanzamos en ese sentido, cada vez vamos a avanzar más, y eso va a implicar que la industria editorial va a tener que adaptarse a esto. Lo hemos visto en la última feria del libro, han aparecido muchas empresas nuevas que trabajan en este sentido y que estuvieron exponiendo. Y después, por el otro lado, lo que es la globalización. O sea, tenemos que trabajar muy fuerte en la protección de derechos. Sí. Porque la protección, al globalizarse de esta manera las comunicaciones, tenemos que tratar de conseguir un organismo internacional que tutele los derechos de los escritores, de los creadores en general, ¿no? Porque si no vamos a entrar en un estado de indefensión. Ya llegamos tarde con la ley 11.723, llegamos tarde a lo que significó la protección de derechos en el mundo. Hoy no tenemos quien tutele los derechos, no sabemos que no tenemos una sociedad de gestión en la Argentina que defienda los derechos de los autores. Vos sabés, te interrumpo ahí para señalar que nuestro actual presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Baccaro, en su primer presidencia, hace ya unos cuantos años, hizo todo un trabajo. Y llevamos yo me sumé a eso, un proyecto al Congreso de la Nación precisamente para que la Sociedad Argentina de Escritores fuera la sociedad de gestión que asegurara el cobro de los derechos de autor a nosotros los autores y después nos paga a nosotros, como hace con todo éxito otra entidad de la que soy miembro activo, que es Argentores, que tiene que ver con televisión, radio, teatro, cine. Y contrariamente a lo que pensamos, porque no somos tantos escritores en la Argentina que además publiquemos, podamos cobrar derechos, tuvimos una contra muy grande, no en el Congreso, sino agentes que se acercaron a los diputados y a los senadores a decirle no se haga esto. Y algunos de ellos, curiosamente, eran colegas nuestros, eran escritores que la SADE, que no hay ningún organismo de gestión, yo me arreglo con mi editor. Tuvimos una contra grande. Vos eso que tenés ejercicio en la política nos vas a poder iluminar un poco. Hace 25 años presenté ese proyecto en la legislatura. Me lo acercaste vos para poder presentarlo, y también tuvimos el mismo lobby en ese momento de algunos escritores que siempre ese tipo de registros donde hay un control sobre lo que se va, la defensa de derechos también se relaciona con la cantidad de obras impresas y se relaciona con la venta en negro de libros. Esto hay que decirlo sin tapujos. Sí. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero nosotros lo que tenemos que ser conscientes, los que estamos en el ambiente de la escritura, es cuando la protección de derechos en nuestro país nos da el derecho de convenir para que nuestros derechos sean defendidos en otros lugares del mundo. Sí, en el mundo, claro. Hoy no tenemos quien proteja los derechos de los escritores argentinos en el resto del mundo. Los convenios son de editoriales, no tienen que ver con organismos que defiendan derechos. Y esto es una barbaridad. Bueno, ahí tenemos algo para ocuparnos. Se nos acabó el tiempo, hemos llegado casi a medianoche en punto, dialogando con el doctor Jorge Giorno. Jorge, gracias por venir esta noche. No, gracias a ti, Antonio. Queridos amigos, volvemos martes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.